Así que este webinar está orientado, ¿cierto?, a lo que es la evaluación de los pacientes con traqueostomía, pero igual vamos a colocar, al final de la presentación, igual hay algunas consideraciones para lo que es COVID, ¿ya? Todavía hay gente que se está uniendo, así que paciencia, por favor. Está como medio lenta la conexión hoy día. Bastante lenta. Están interesados en solicitarla, ¿ya? De la evaluación fonoaudiológica en pacientes con traqueostomía. No sé por qué no avanza la... Ahí sí. Ya, algunos datos duros, acá les puse algunos papers para que los puedan buscar si les interesa. Ya, en general tenemos un porcentaje de disfagia post-extubación sobre el 50%. Actualmente en el contexto COVID, la verdad que sobre los 7 días, incluso hasta 14 días tenemos con intubación a estos pacientes, entonces el porcentaje de disfagia es prácticamente un 100%, ya en distintos grados, pero por lo menos de moderada hacia arriba, por la cantidad de días que estos se encuentran intubados. ¿Ya? Vamos a correr esto porque está tapando la... Disculpen. No sé qué pasa con Jorge Collado, que ha tratado de unirse como por 10 personas. Ya. Entonces les estaba contando que los pacientes COVID tenemos un porcentaje de disfagia bastante alto, por lo menos de moderado a severo. Ya, esto está asociado, por lo tanto, a hospitalizaciones de larga data, a grandes costos asociados a la atención y, por supuesto, que los días cama son mayores al promedio, los días de estado son mayores al promedio de un paciente crítico común y corriente, ¿ya? Porque en general antes sobre la semana de intubación ya se planteaba el contexto de traqueostomía para iniciar tempranamente la rehabilitación. Pero actualmente por la generación de aerosoles que tienen los pacientes con COVID, se está postergando la instalación de la traqueostomía. No sé qué hacer con ese Jorge Collado que ha ingresado como por 10 personas, así que voy a seguir avanzando porque ya lo he aceptado todas las veces. Ya. Ahí sí, quizás compartir el link con otras personas. Tiene que apretar ingresar el audio o algo así en el botón de la izquierda. Debes arreglar tu audio porque sí se escucha, ya. Melanie, ¿escuchas? Voy a dejar el chat ahí más chiquitito para que puedan ver. Ya, ahora sí podemos continuar. Ya chicos, seguimos. Entonces, como les estaba diciendo, la duración de la intubación orotraqueal está directamente relacionada con la disfagia, ¿ya? En general, tenemos pacientes ventilados ahora en una modalidad controlada, ya asistida controlada por volumen. Esa es la primera indicación de ventilación. Y luego se van haciendo algunas pruebas
para ver si el paciente tiene ventilación espontánea. Y en general estos pacientes están por lo menos 10 a 14 días con ventilación. ¿Ya? Está muy lento el internet, así que les pido disculpas porque está muy pegado. No puedo avanzar como debía. Paciencia, porfa. Pegado mi computador. Qué raro. Igual mío. Chicos, algo pasa con la configuración porque está como súper pegado, así que denme un minuto. No se preocupen por el tiempo porque vamos a ver toda la presentación. Pero no lo traje cargado. No te preocupes. No voy a tener que dejar de compartirlo. Y aquí vamos de nuevo. Ahora sí. Ya. Vamos a hacer la introducción al contexto UPC. En el contexto de unidad de paciente crítico tenemos generalmente pacientes que tienen afectación de al menos un sistema corporal y en general siempre más de uno. A esto me refiero con, por ejemplo, una falla renal asociado, por ejemplo, a un derrame pleural, que sería sistema respiratorio, o algún defecto electrolítico, o el paciente llegó, por ejemplo, por una cirugía cardíaca, pero también hizo asociado a la cirugía cardíaca un derrame pleural, o alguna otra complicación postquirúrgica, y en general estos pacientes siempre están con riesgo vital. Hay una diferencia también entre lo que es UTI y lo que es UCI, ¿ya? Pero en general los pacientes que ingresan a una unidad de paciente crítico tienen que tener criterios de compromiso del riesgo vital, pero también tienen que presentar condiciones de reversibilidad de su patología. Esto quiere decir que se van a beneficiar de ingresar a una unidad de paciente crítico. Si el paciente tiene una limitación del esfuerzo terapéutico, si el paciente está con orden de no reanimación, lo que se llama ONR, en general son pacientes que no van a ingresar a una unidad de paciente crítico porque el tratante o el médico estima que este paciente no va a tener beneficio al ingresar a esta unidad y en general su pronóstico es desfavorable. ¿Ya? Estos pacientes siempre están monitorizados 24/7 a través de monitores que marcan todos los signos vitales. ¿Ya? Ahora hay monitores que marcan incluso las capnografías de los pacientes. Ya tenemos, por lo tanto, un soporte vital avanzado en estos pacientes de UPC. ¿Ya? Y estos pacientes generalmente están bastante invadidos, tienen sonda de alimentación, sonda Foley para orinar, tienen un tubo orotraqueal, ¿cierto? Que va desde la boca, pasa por la faringe, llega, ¿cierto? Pasa por la laringe, por las cuerdas vocales y llega hasta la tráquea. Más el ventilador, más el monitor que uno puede estar viendo continuamente, también desde fuera de la sala, los parámetros, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, y presión arterial media, que son parámetros que es muy importante que ustedes, si no los conocen y no los han escuchado o no manejan cuáles son los valores de referencia, es muy muy importante que los busquen y los manejen, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos entrar a atender a un paciente en una APC si no manejamos cuando el paciente está taquicárdico, cuando está taquipneico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con Melanie todavía? ¿No puede escuchar? Yo creo que Melanie podrías tratar como de salir e ingresar de nuevo. Podrían decirle que intente con eso. Ahí les dejé el correo.
Vamos a seguir avanzando, no sé por qué esto se pega mucho, no puedo pasar la diapositiva. Ya, pero en general es súper importante que conozcan todos los parámetros que significa cada uno y cuáles son los valores de referencia para un paciente adulto o para un paciente pediátrico, ¿ya? En este contexto de pandemia salen a la luz las unidades de paciente crítico adulto, pero nosotros también tenemos pacientes pediátricos, incluso recién nacidos, neonatos, con COVID. Ya, así que no está tan alejado, no son la mayoría, pero sí tenemos ese contexto, ¿ya? De nuevo me pasó lo mismo de la diapo. Sorry, chiquillos, voy a tener que volver a salir y volver a compartir pantalla porque no tengo idea de qué pasa. Parece que la conexión está muy mala porque ha habido lluvia esta semana. Ahí sí. Ya, entonces tenemos el contexto de usuario UCI versus usuario UTI. Ya, el usuario UCI siempre va a ser el paciente crítico inestable con monitoreo invasivo y el UTI va a ser el paciente crítico que está estable y que tiene un monitoreo no invasivo. ¿Ya? Siempre considerar, como les decía al principio, la patología de base. No es lo mismo una instauración aguda, un accidente cerebrovascular, un proceso infeccioso, una sepsis, por ejemplo, o un traumatismo encefalocraniano, que las patologías crónicas que tenga un paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general se comportan muy distintos. ¿Ya? Las evoluciones en términos de rehabilitación también son diferentes. Los pacientes hepóticos, por ejemplo, tienen muchas dificultades con todo lo que tiene que ver con la coordinación neumodeglutoria. ¿Ya? Hay bastantes papers relacionados al EPOC con la disfagia. Y enfermedad renal crónica, por ejemplo, o la combinación de estas patologías. Ahora tenemos, o por lo menos hemos visto en la clínica, que los pacientes obesos, los pacientes fumadores son los que están teniendo peor respuesta a los tratamientos. Ya hay pacientes que se están pronando tempranamente para evitar el uso del ventilador y la intubación, pero aún así por todas sus patologías de base, por ser obesos, por ser fumadores, por no tener un buen paño, digamos, estos pacientes son los que han tenido peores pronósticos y peores resultados. No sé qué pasa otra vez. Un poco cambiar la diapositiva que queda pegada. Ahora sí. Entonces, como les decía, tenemos que manejar signos vitales, tenemos que manejar el Glasgow o estado cognitivo o estado mental del paciente. Hay otras escalas también que les voy a mencionar después que son súper útiles. El examen físico que realicemos al paciente, saber las diuresis, si ha tenido diuresis, deposiciones. ¿Por qué? Porque en general los pacientes si están sin orinar o sin hacer caquita, en general estos pacientes van a estar mucho más desorientados porque están reteniendo desechos en su cuerpo. Lo mismo si están con el sodio alterado o con cualquier electrolito alterado, es muy probable que estos pacientes estén mucho menos colaboradores. Y por eso es importante que ustedes estén muy atentos a los exámenes y saber interpretarlos, ¿ya? No es que nosotros tomemos exámenes, no es que nosotros seamos bioquímicos, ni mucho menos, pero sí tenemos que manejar la significancia de los exámenes, ¿ya? Y saber interpretarlos y saber usarlos a nuestro favor. ¿Y por qué no también solicitar exámenes cuando sea necesario? Ya, por supuesto que tenemos que manejar nutrición enteral, nutrición parenteral, sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, distinguir cuál es cuál, qué modo ventilatorio tiene el paciente, si está con oxigenoterapia, cuántos litros. Ya, los gases arteriales ahora son vitales. Nosotros le tomamos gases arteriales prácticamente todos los días a los pacientes ventilados, ya para saber cómo está su presión, su nivel de oxigenación en la sangre. ¿Ya? Entonces, el panorama en el cual nos encontramos actualmente, tenemos un paciente que tiene una disfagia adquirida en UCI, ¿ya? Que puede ser por cualquier condición, no necesariamente contexto COVID, una disfagia post-extubación, ahí me equivoqué, post-extubación, o una presbifagia, que significa que este paciente ya de base, por la edad, ¿cierto? Y por los cambios fisiológicos asociados a la edad, viene con algunas afecciones que son normales de la deglución a consecuencia del envejecimiento. Entonces el fonoaudiólogo se desempeña en dos grandes áreas en cualquier servicio clínico, ya no solamente en la unidad de paciente crítico, ya en deglución, ¿cierto?
y en comunicación. Chicos, me sale que la reunión se termina en 10 minutos, no sé por qué. La vez pasada no pasó eso. Seguimos de largo todo el rato, pero hay un segundo link que les voy a dejar ahí. Si se apaga la conexión, ingresan inmediatamente, ¿ya? ¿Cuándo se indica la traqueostomía? La traqueostomía se indica generalmente por razones terapéuticas o por razones electivas. Las electivas generalmente están asociadas a procedimientos quirúrgicos de cabeza y cuello que requieren permeabilizar la vía aérea y por lo tanto el paciente se realiza una traqueostomía o se intuba. ¿Ya? ¿Y cuándo se indica en forma terapéutica? Generalmente cuando el paciente está en un estado de hipoxia o de hipoventilación alveolar, como cualquier patología pulmonar exacerbada, cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, cuando el paciente no maneja secreciones, cuando tiene una ventilación mecánica prolongada, mayor a 7 días, en el contexto COVID es entre los 9 y los 10 días más o menos ya se está planteando para dónde va el panorama. Cuando el paciente retiene secreciones en vía aérea inferior. ¿Está listo? Chiquillos, silencien su... Les dejé el link en el chat, ¿no le llega a todos? Todos en la reunión. ¿Ahí sí? Ya. Ya. Entonces, y obviamente cuando hay aspiración por disfagia, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de traqueostomizar a un paciente? Por supuesto que disminuir el índice de mortalidad, ¿ya? Los pacientes ventilados tienen un mayor índice de mortalidad y al traqueostomizarlos reducimos la probabilidad de que fallezcan. Realmente mejoramos el soporte ventilatorio, reducimos el espacio muerto, logramos una vía aérea más segura, ya liberamos obviamente la boca, la faringe y la laringe para hacer una rehabilitación más temprana, mejoramos el manejo de secreciones y obviamente en un contexto UCI nos permite avanzar más rápido en la rehabilitación. Tenemos menor incidencia de neumonía asociada al ventilador, que es lo más común que ocurre en los pacientes cuando ya llevan muchos días ventilados. Reducimos los días cama de la UCI y los días de ventilador. Disminuimos el riesgo de lesiones laringeas, por ejemplo, paresis, parálisis cordales, luxaciones de aritanoideas, que son súper comunes cuando se intuban de urgencia a los pacientes, y los costos asociados. Ahora, desventajas tenemos muchas, ¿ya? Desventajas de la traqueotomía: antes se creía que la tráqueo anclaba la laringe, ¿ya? Es decir, no permitía la excursión, ¿ya? Pero ahora se sabe que eso no es así. La tráqueo no ancla la laringe, sí obviamente se limita la excursión, pero no es por la posición del tubo, sino que es netamente por la pérdida de presiones que ocurre entre la vía aérea inferior y la vía aérea superior al estar el CAF inflado. ¿Ya? Entonces, la expulsión laringea en general disminuye por la pérdida de presión subglótica hacia la vía aérea superior. Esto también genera dificultades en el gusto, pérdida del gusto, del olfato, alteración de la mecánica deglutoria. Por ejemplo, la biomecánica deglutoria, ustedes saben que se requiere que la lengua haga una propulsión, ¿cierto? Que se retraiga la base de la lengua, haga contacto con la pared faríngea posterior, hay inversión epiglótica y para que ocurra la expulsión laringe, que es la anteriorización y elevación de la laringe. Ya, para que ocurra todo ese mecanismo, toda esa biomecánica deglutoria, necesitamos de presiones, ¿ya? De presiones equilibradas en el sistema de la vía aérea, ¿ya? Entonces todo principalmente ocurre al estar el CAF inflado. El desequilibrio de presiones genera que la biomecánica se altere por completo. Ya también la calidad del aire inhalado que ingresa por el tubo, como no se puede filtrar, como lo hace la nariz, obviamente es una calidad de aire no húmedo, no tibio, ya no filtrado de las bacterias que pueden estar en el aire. Para eso se usan algunos filtros que van sobre la tráquea. Y ahí tenemos filtros HME, que son los pasivos, y también tenemos los HMEF, que son los que tienen un filtro especial y son los que se ocupan para los pacientes COVID para que no disminuir la posibilidad de contagio con el personal de salud. ¿Ya? Entonces acá tenemos la posición de la cánula, si se fijan,
La cánula está inserta, ¿cierto?, a nivel de la tráquea. Acá está el CAF inflado. Acá está el lumen traqueal y acá atrás está el esófago. Si este CAF se sobreinfla, tenemos muchas posibilidades de hacer una fístula traqueoesofágica, quiere decir un hoyito aquí que conecte la tráquea con el esófago, donde pueda refluir contenido hacia la vía aérea y el paciente pueda aspirar y hacer una neumonía por aspiración, una neumonitis química en este caso, y fallecer, ¿ya? Entonces, muy importante para los fonoaudiólogos el manejo de la presión del CAF. La presión estándar recomendada la vamos a ver también, ¿ya? Acá tenemos las partes de la cánula, tenemos la placa exterior, que ahí va toda la información, ahí va la información del número de la cánula, ¿ya? Y el ID y el OD, que también los voy a comentar enseguida. Acá tenemos la cánula, ¿cierto? Acá tenemos el balón de neumotaponamiento y acá tenemos el balón piloto, que es el que nosotros inflamos o desinflamos desde afuera. También tenemos una cánula interna que va aquí adentro, en el conector universal, que siempre va a medir 15 milímetros. Y tenemos un obturador, que el obturador es la guía para cuando se instala la traqueostomía y luego se retira, ¿ya? Esta cánula interna también se puede retirar y se puede lavar. ¿Cómo se lava? Se lava con suero fisiológico y se deja secar al aire, ¿ya? Para no contaminarla. Entonces el paciente siempre va a tener su cánula y su cánula interna y una de estas de repuesto. Entonces cuando yo la saco de acá, para limpiarla coloco la otra. Acá tenemos las medidas de la cánula. Entonces, esta es una foto de una marca de cánula que es la Portex. Hay otras marcas más. Y esta, por ejemplo, tiene el ID, ¿ya? Y el OD, ¿ya? El ID es el número de la cánula. El ID no varía. Si el ID es 6, significa que la cánula está ya 6. ¿Ya? El OD, que es el diámetro externo, ese puede variar, ¿ya? O sea, perdón. No, lo dije bien. Pensé que me había equivocado. Sí. El ID siempre es el mismo, ya no varía. Es el número 6. Esta cánula es número 6. Y el OD, que es el diámetro externo, ese puede variar, ¿ya? Y aquí nos fijamos donde dice OD, la información del diámetro externo, y D, la información del diámetro interno, ¿ya? Entonces, siempre va a estar en esta parte la información, en la placa, ¿ya? Y también en el balón piloto también aparece el número de la cánula, ¿ya? Es muy importante saber qué cánula y qué número tiene el paciente porque a veces hay algunas pruebas que nosotros realizamos como fonoaudiólogos que pueden determinar que necesitemos una cánula de una talla más pequeña, por ejemplo, ¿ya? ¿Recibieron el link, cierto? ¿Por qué no me aparece el chat? Voy a dejar de compartir. Ya, ¿recibieron el link? Súper. Ahí lo voy a volver a compartir de nuevo. No sé por qué se va a cortar. La vez pasada, la verdad que no tuvimos problemas con el límite de tiempo, pero ahora se va a acabar. Así que voy a decir lo último y nos conectamos a la segunda parte, ¿ya? Aunque tenemos una cánula con CAF o balón de neumotaponamiento, tenemos las mismas partes, ¿cierto? La placa, el conector universal de 15 milímetros, el balón piloto que manejamos nosotros desde afuera, un obturador que es la guía para la instalación. Acá tenemos una cinta que va en estos espacios para fijar el cuello. Y esta es una cánula fenestrada, ¿ya? Pero las cánulas fenestradas la verdad que ya no se utilizan, menos en pacientes COVID porque generan aerosol. No. Ya, entonces generalmente la que se elige, alguien silencio. No se ve. ¿No se ve? No. Oh, lo siento. Ya, pero se va a acabar el tiempo. Queda un minuto, menos de un minuto. Ingresen al segundo link, por favor. Voy a abrir al tiro la reunión, ¿ya? Y les pido disculpas porque no sé por qué pasó eso. La vez pasada no tuvimos tantos problemas. Ya, voy a finalizar yo. ¿Copiaron el link, por favor? Entonces estábamos hablando de las cánulas con balón. Estas son las más utilizadas en pacientes ventilados
porque generan un sello hacia la vía aérea superior y obviamente retienen las secreciones sobre el CAF. Ahora, el tema de la retención de secreciones sobre el CAF, o cuando les digan que el CAF previene la aspiración, por favor, aclaratorio para todos, el CAF no previene la aspiración, ¿ya? Lo que está sobre el CAF está a nivel subglótico, está bajo las cuerdas vocales. Por lo tanto, un paciente que es aspirado por la traqueostomía, ¿cierto? Ya aspiró esas secreciones, ya pasaron el nivel de la vía aérea superior. Ya lo que hace el CAF o la función del CAF es retener esas secreciones para que no ingresen hacia el pulmón directamente, pero no previene la aspiración, ¿ya? Entonces, ¿se usan en pacientes que no manejan secreciones? Sí, se usan, pero no previenen la aspiración, solamente previenen el ingreso del material hacia el pulmón, ¿ya? Ahora, la presión recomendada o el gol estándar es de 25 a 30 milímetros, o sea, centímetros de agua, ¿ya? Y eso se utiliza un cafómetro para inflar o desinflar el CAF, ¿ya? En general, a veces se utilizan jeringas cuando no hay CAF, ¿ya? O sea, cuando no hay cafómetro. El tema con eso es que el cafómetro otorga presión, ¿ya? Presión. Y la jeringa otorga volumen. Por lo tanto, al yo ocupar jeringa, lo que estoy haciendo es que, claro, le entrego un volumen. Después yo lo puedo medir con el cafómetro en cuánto quedó, pero resulta que las siguientes veces, cada vez el balón necesita más volumen para quedar bien inflado, ya a la presión que yo quiero. Eso significa que probablemente ese CAF en algún momento vaya a ser disfuncional y ya no sirva o no cumple su función. Entonces lo ideal es utilizar un cafómetro. Qué lata esta cosa. No sé por qué está tan mala. Ya. Ahí está la imagen del cafómetro. Su función entonces es retener las secreciones subglóticas para evitar la aspiración hacia la vía aérea inferior o hacia el pulmón, ¿ya? Y hay estudios que demuestran que el CAF inflado presenta un mayor grado de aspiración silente versus el CAF desinflado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay presión de subglótica o presión en vía aérea superior. Y nosotros requerimos de presión de la vía aérea superior para generar una deglución segura. Por lo tanto, si el paciente está tratando de tragar con el CAF inflado, es más probable que aspire que si el paciente está tratando de tragar con el CAF desinflado. Y además, o si yo le estoy, por ejemplo, dando una inyección de aire subglótico, el paciente también va a tragar mejor que si yo no le doy ese apoyo, ¿ya? Por eso se utiliza tanto la inyección de aire subglótico en los pacientes con traqueostomía que todavía no se les puede desinflar el balón, ¿ya? No sé qué pasa con esto. Hoy estoy un poco molesta, chiquillos, porque no me había pasado nunca esto, de que esté tan pegado. Y lo comparto y sigue pegado. De nuevo. Así que estoy un poquito irritada. No sé por qué no se mueve esta cosa. Ahí sí. Ya, tenemos una cánula con catéter subglótico. Ahí está el catéter subglótico, es este que ven ahí. Ese sirve para aspirar, ¿ya? Para aspirar las secreciones subglóticas. No se ve. De nuevo, puta. Oh, perdón. Qué lata esta cosa. Gracias a la moderadora que me avisa que no se ve. Ahora sí. Ahora sí. Y si lo dejas así y no lo agrandas, a lo mejor ahí no se pega. Yo creo, porque ya me tiene medio aburrida esta cosa. Ahí se ve bien. Y ahí se mueve de nuevo. Gracias, Karina. Ya.
Tenemos entonces la cánula con aspiración subglótica. Esta cánula con aspiración subglótica sirve para dos cosas, ¿ya? Sirve para inyectar aire subglótico con el café inflado. La presión de aire recomendada es entre 2 a 4 litros y sirve para aspirar secreciones conectando una jeringa, ¿ya? Entonces, ¿por qué la presión recomendada es de 2 a 4 litros? ¿Ya? La literatura dice que esa es la presión fisiológica recomendada para favorecer la deglución, ¿ya? Ahora, uno va evaluando si es que con cuál presión rinde mejor el paciente. En general, para inyectar aire por ese subglótico, necesito primero aspirar al paciente, es decir, que esté limpiecito, porque si yo inyecto aire y el paciente está lleno de secreciones, va a empezar a sonar, ¿ya? Y el paciente se va a sentir ahogado al sentir aire y estar aposando secreciones en su orofaringe, ¿ya? Entonces, antes aspiramos, le podemos pedir al kinesiólogo, que es quien por protocolo aspira, o a la enfermera, y si ustedes en su hospital les enseñaron y no hay nadie más del personal que lo pueda hacer, lo pueden hacer ustedes, obviamente con técnica estéril, si es la aspiración directa a la tráqueo, y si es por el subglótico, la pueden hacer con una jeringa, que es mucho más fácil, y ahí la pueden hacer sin técnica estéril. ¿Ya? Entonces, aspiro, después conecto este soporte, o este pitutito azul que ven aquí, a una fuente de oxígeno, ojalá de aire húmedo, y voy probando de a 1 litro, parto con 1 litro, 2 litros, voy probando cómo lo tolera el paciente, que no se sienta ahogado, puedo ir ocultando si hay paso de aire hacia vía aérea superior, y en ese momento voy verificando cómo se genera la deglución de saliva y secreciones en ese paciente, y con qué presión rinde mejor para en ese momento dejar esa presión recomendada y volverla a ocupar en mi siguiente terapia, ¿ya? En los pacientes COVID tiene que haber una mascarilla quirúrgica por medio, porque va a generar aerosol. El paciente con mascarilla quirúrgica y por supuesto el fono con N95 y con todas las EPP que se necesitan, ¿ya? Entonces, ¿cómo selecciono yo la cánula? ¿Ya? La cánula tiene una indicación y generalmente se indica de acuerdo a la causa que llevó a que este paciente se traqueostomizara, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el paciente no maneja secreciones porque está aspirando, porque está conectado a la ventilación, obviamente voy a preferir una cánula con CAF, ¿ya? Si yo sé que ese paciente tiene chance de rehabilitarse, siempre trato de sugerir una cánula con CAF más el catéter de aspiración subglótica. De acuerdo a la edad del paciente también, y de acuerdo Ay, disculpen, se acopló esto. De acuerdo a la anatomía traqueal, de acuerdo a los días de ventilación y a la indemnidad de los mecanismos protectores de la vía aérea, eso quiere decir tos, reflejo de arcada o reflejo nauseoso, como lo conozcan ustedes, ¿ya? Protección glótica, cuánto defiende su vía aérea y posibilidad del uso de la válvula de fonación, ¿ya? Creo que para la próxima me voy a cambiar de computador porque ha sido muy engorroso. Aquí se compartió 2 veces. Pucha. De nuevo me pasó lo mismo. Sorry, chicos. No sé qué pasa hoy. Parece que está abierto 2 veces el PPT, no sé. Algo raro pasa. Vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a abrir. Les pido mil disculpas porque no sé por qué he tenido tantos problemas con la conexión.
a estar como hasta las 12 de la noche, pero lo vamos a lograr. Se los prometo. Ya, veamos si ahora dejamos de guatear. Ya, seguimos entonces. Vimos las partes de la cánula, vimos las cánulas con balón subglótico, vimos las cánulas con catéter subglótico y ahora vamos a hablar de la válvula de fonación. ¿Ya? La válvula de fonación es una válvula unidireccional, ¿ya? Quiere decir que el aire ingresa por la traqueostomía, como se ve en la flechita, ¿cierto? El aire inhalado ingresa por la traqueostomía, pero al conectar la válvula fonatoria, el aire no vuelve a salir por la traqueostomía, sino que hay una membranita o un diafragma que impide que el aire salga por aquí y que se devuelva hacia la vía aérea superior. ¿Ya? ¿Qué pasó en el chat? Hay que hablar al micrófono. Está súper buena la clase, pero sugiero posponer. No sé si estás viendo el chat, se pierde el hilo. Oh, lo siento, chiquillos. Lo siento, discúlpenme. De verdad que no me había pasado con el otro grupo, no había tenido tantos problemas. Les pido mil disculpas. Mil disculpas. Ya, porque no es nada a propósito. Ya, así que paciencia. Vamos a, si es necesario hacer otro espacio, lo hacemos, ¿ya? Así que tranquilos. ¿Ya? De hecho voy a programar otro bloque en caso de que se corte para poder seguir. Y de verdad que les pido muchas disculpas porque no me había pasado. Es primera vez, habíamos hecho otro webinar y no habíamos tenido ningún problema. Ya, entonces estamos hablando de válvulas fonatorias. Yo creo que tenemos y avancemos porque no llevamos tanto, ¿ya? Porque no sé qué, porque para ponernos de acuerdo en otro día somos como hartas personas y no sé qué otro día quieren ustedes. Yo no puedo mañana tengo otro compromiso, lo siento, así que avancemos porfa, ¿ya? Después les voy a dejar harto espacio para que pregunten todas las dudas que tengan, ¿ya? ¿Les parece? Y podemos hacer otra sesión solo de preguntas, ¿ya? Pero avancemos porque yo de verdad mañana tengo otro compromiso y no puedo. Ya. Que no agrande la pantalla, me dice. Que se coloca solo, yo no agrando la pantalla. Cuando le coloco compartir pantalla, me aparece así. Entonces no es como... No se enojen conmigo, de verdad que estoy haciendo todo lo posible. Todo lo posible. Ya, entonces les explicaba yo que el aire inhalado ingresa por la válvula fonatoria y el aire exhalado por la vía aérea superior, nariz y boca. Ahora, cuando yo instalo una válvula fonatoria tengo que primero tener ciertas consideraciones, que el paciente logre algunas degluciones espontáneas, aunque sean parciales. También tengo que tener la consideración de que el paciente tolere la deflación del CAF. Siempre, no pueden utilizar una válvula fonatoria si el CAF está inflado, ¿ya? Eso lo tienen que tener súper claro, ¿ya? Las funciones o los beneficios que trae la válvula fonatoria son muchos, ¿ya? Independiente que el paciente utilice la válvula fonatoria para la comunicación, la válvula fonatoria mejora automáticamente la deglución no nutritiva, ¿ya? Por tanto, al instalar la válvula fonatoria, ustedes mejoran la presión subglótica del paciente, es decir, el flujo transglótico y el flujo hacia vía aérea superior,
mejora la sensibilidad de la laringe, por lo tanto también va a mejorar el olfato y va a mejorar el gusto, y eso influye directamente en la fase preparatoria. Y el manejo de secreciones, que es una de las principales objetivos de nuestro tratamiento para que el paciente se pueda decanular. ¿Ya? Un paciente se puede decanular incluso sin comer nada, pero manejando secreciones, es decir, manejando la deglución no nutritiva. Por lo tanto, su primer objetivo de tratamiento siempre va a ser mejorar la deglución de secreciones. ¿Ya? Y obviamente permitir disminuir la ansiedad que tiene este paciente por el aislamiento social en el cual está sometido cuando está con el CAF inflado. En ese periodo lo ideal es que si el paciente coopera, ustedes implementen inmediatamente un método alternativo de comunicación, ¿ya? Mientras se puede implementar la válvula. Ya, obviamente la válvula ojalá usarla cuando, primero obviamente bajo supervisión y luego que el paciente ya lo tolere, se puede ir programando la cantidad de tiempo que ustedes quieren que la tenga. Si el paciente la toleró la media hora de terapia, quizás en la próxima sesión se la puedo dejar 45 minutos, una hora, y después a lo mejor la podemos dejar por horario diurno hasta completar el día, y luego ya generalmente se sugiere que en la noche el paciente descanse sin la válvula fonatoria, volver al filtro pasivo y a lo mejor dejar el CAF con deflación parcial o con un desinflado parcial, porque el paciente ya está manejando bien secreciones, ya lo estamos aspirando 2 o 3 veces en el día, y completar después luego las 24 horas y ocluir la cánula hasta 72 horas para la decanulación. Las contraindicaciones de una válvula fonatoria: no se puede usar si el paciente tiene parálisis cordal bilateral en abducción, si el paciente no está con grado de conciencia o está con un Glasgow inferior a 12, 13 puntos, en general es un paciente que no va a cooperar, no se va a poder comunicar con la válvula, pero sí a lo mejor se podría ver beneficiado de presión subglótica para mejorar el manejo de secreciones, ¿ya? No se puede usar con el CAF cerrado, no se puede usar en pacientes hipersecretores, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que el paciente tenga un mínimo de deglución espontánea. Y tenemos también otras consultas. ¿Qué pasó, chiquillos? No sigamos discutiendo eso, porque si no, de verdad que no vamos a avanzar nada. Y esta cuestión que ya me tiene un poquito cansada con el tema de que se pega y todo. Así que no opinemos más sobre eso. De verdad que ya no puedo disculparme más, chiquillos, lo siento. Sé que se pega, sé que está lento, sé que está malo el internet, no sé qué pasa con mi computador. Lo he compartido la pantalla como 10 veces. Les voy a mandar la presentación, o sea, les dejé mi correo para que me pidan la presentación, y más no puedo hacer, de verdad que estoy haciendo lo imposible, ¿ya? Y no sé por qué cada vez que me meto al chat, después no puedo pasar la diapositiva. La aprieto y no avanza. No sé si escuchan que lo aprieto fuerte, pero no avanza. Así que, escucha. Y eso de que me dijo la compañera del no compartir pantalla, no funciona. No me gusta grabarlo, o sea, no me gusta el tema de la grabación porque el otro día lo grabamos y quedó guardado en la plataforma, pero resulta que después cuando yo lo quise enviar salió como error del archivo, no sé si mi computador se está echando a perder, no sé qué cosa. Yo creo que mi computador a lo mejor es el malo. Pero creo que no me puedo comprometer a eso porque no me funciona, no sé qué pasa con esto. Así que no me puedo comprometer, chicos, a eso porque quizás no pase. Así que lo siento.
Ya me tiene un poquito cansada esta cuestión del... Y ahí la ven. Ahí logré que no se compartiera la... Ya, súper. No se comparte. Vamos a hacer una rifa para comprar un computador nuevo. Terrible. Ya, estamos acá en la evaluación clínica ahora. En la evaluación clínica, lo voy a agrandar un poquito, tenemos dos grandes áreas que son la evaluación de glutoria no nutritiva y la evaluación de glutoria nutritiva. ¿Ya? En lo no nutritivo, por supuesto, utilizamos diferentes escalas, como por ejemplo la escala Glasgow, que va de en pacientes en realidad que están con un Glasgow menor a 13 puntos, no se puede evaluar la deglución nutritiva, solamente se evalúa lo no nutritivo, es decir, manejo de saliva y secreciones. En la escala ERLA, en la escala del rancho de los amigos, ¿ya? Y la CAM-IQ, que se las voy a poner más adelante, es una escala que es para medir el estado de confusión de los pacientes de la unidad de paciente crítico. ¿Por qué se usa mucho el CAM-IQ? Porque estos pacientes generalmente, debido a la sedación, debido a los días de ventilación, al bloqueo neuromuscular, a la condición en la que se encuentran, generan síndromes confusionales, ¿ya? Y generan delirium en forma aguda o en forma abrupta. Ya evaluamos la conexión